En el siguiente hablaremos, ¿cierto?, de cómo asesorar o brindaremos una asesoría para el Museo de la Ciudad de Sonsón, ¿cierto? Un museo rural que nos está hablando sobre la importancia de los museos, de las colecciones, ¿sí? Y cómo debe ser el traspaso. Entonces, esto es más o menos como la educación museística para mantener un museo en plenitud, ¿cierto? En altura. Primero debemos referenciar que hay tres tipos de exposiciones: las permanentes, ¿cierto? Las habituales. Las permanentes son las que siempre van a estar, las habituales son las que son modulativas, que pueden ir cambiando, que se sacan unas cosas, que se guardan otras, que hay unos objetos que van a estar allí, pero que van a ir modulando con el tiempo. Y las transitorias, ¿cierto? Que son las que vienen y están un tiempo y luego se van porque no son propias. Eh, para eso, ¿cierto? Para enfocar este tema de las exposiciones y más o menos cómo deben de ser, cómo se deben de hacer, tenemos tres puntos muy importantes que iremos desarrollando a priori. El primero es el montaje, el segundo es el tiempo y el tercero el público, ¿sí? O los públicos. Entonces en este montaje tenemos en este tema del montaje tenemos diferentes temáticas. La primera es la preparación del espacio, ¿cierto? Como para esto necesitamos un acondicionamiento pleno. Una de esas características es la limpieza, ya que esta genera una amplitud, ¿cierto? Cuando hablamos de limpieza es el monocromatismo, ¿cierto? La profundidad del color, eh, la limpieza y la buena distribución de esta pintura, ¿cierto? Es lo que va, o de esa pintura es lo que va a permitir que haya, digamos, un espacio en plenitud, ¿sí? Luego la preparación de la obra, entonces los referentes, ¿cierto? Que se conoce acerca, que se tiene acerca, los acordes, ¿cierto? Las coincidencias, los copartícipes o las personas que están también o otras entidades o artistas que están en referencia a esto. El estudio previo, conocer muy bien de el origen y más o menos cuál es la perspectiva, hasta dónde se llegó o hacia dónde se piensa ir. La temática, entonces el número de piezas, la distribución de estas en el espacio y el cambio de obra, que haya una buena modulatividad entre una y otra. Los ponentes, entonces quién es el exponente, qué va a proponer, los invitados, ¿cierto? Los acompañantes y el lenguaje, que siempre es súper importante, y esa modulación también del lenguaje o la alineación conexa del lenguaje para que haya, digamos, un buen entendimiento acerca de lo que se tiene, los elementos, entonces las fichas, los soportes, la iluminación, los cristales, eh, este, por decirlo así, los marcos, ¿cierto? Todo eso también. El museo debe estar en línea con estas temáticas, la coordinación del evento expositivo, entonces el presupuesto, el staff, ¿cierto? Quienes acompañan el montaje y la guianza, ¿cierto? No solamente en el momento, antes para llegar allí y también el direccionamiento del público o al menos una explicación breve acerca de las temáticas. El tiempo, ¿cierto? La temporalidad siempre va a ser importantísima en los temas museísticos. Entonces el estudio, ¿cierto? La preparación de la exposición, el montaje de la exposición y el aprendizaje, los aprendizajes. Entonces, lo que se ha aprendido desde ahí, los análisis, los balances del antes y del después. Luego sigue algo muy importante que es el seguimiento. Entonces, el estudio en referencia, ¿sí? O los estudios en referencias o de referentes, el estado de opinión crítica, que piensa la crítica, que piensa el público, que piensan los medios, que ahí también está el manejo de los medios, las temporalidades, el estado actual, ¿cierto? Las tendencias del mercado, ¿cierto? Como también se están incluyendo allí, y las perspectivas artísticas sobre lo que se tiene. La permanencia, entonces la estancia, cuánto va a estar, cuánto va a durar, el bodegaje que hay que clasificar, que hay que guardar, ¿cierto? Que hay que poner nuevamente, con qué se va a quedar el museo y qué va a llevar a flujo o qué recomendaciones da hacia otros espacios, que esos ya serían temas de préstamo, los requerimientos, entonces cedularios, andamiaje, ¿sí? Y el montaje mismo, el acompañamiento, entonces el recurso, ¿cierto? Sea físico, sea material, sea humano, como es el equipo,
y el tránsito o el transporte mismo de las piezas, el público. Entonces la caracterización de los públicos focales o del público focal, cuál es el público prioritario que tiene el museo, la educación de públicos, cómo estamos guiando, cómo estamos orientando a estos públicos para que nos sigan acompañando. La educación de públicos, ¿cierto? La publicidad, cómo es de importante la publicidad puesta allí. Y los espacios donde va a ir esa caracterización o los espacios donde va a transitar el público dentro del museo. También, por decirlo así, dentro de los organigramas podemos poner temas de promociones o de eventualidades especiales o específicas que cautivan, ¿cierto? Los talleres. Estos serían los objetivos cautelares, a dónde vamos a ir a cautivar, perdón, y cuál es la medida que estamos tomando para lograrlo. Entonces, temporadas, ¿cierto? Colecciones, lo que viene, lo que está, lo que ha pasado por allí, el compartimiento, ¿sí? O los compartimientos, como estamos, muchas veces si es muy visitada, digamos, una exposición, cómo podríamos ampliar el tiempo para poder seguir en esta. Y los públicos, entonces públicos específicos, los que son, por decirlo así, clientes o frecuentes o que son ya amigos del museo, los públicos posibles, ¿cierto? A los que podríamos llegar y ampliar nuestra programación, los públicos futuros, ¿sí? O sea, los que vienen creciendo y en formación, los equipos de trabajo, entonces el equipo de publicidad, el equipo de diseño, el equipo de difusión, cómo tenemos una estrategia de mercado y cómo estos públicos, perdón, estos equipos muchas veces se están formando dentro de los programas y de los talleres de los museos y cómo los estamos vinculando, asesorando, patrocinando para que ellos también sean los forjadores del museo mañana. Entonces el marketing, ¿cierto? Que conocemos acerca, cómo estamos mostrando lo que tenemos, el mercadeo, a quienes llegamos, cómo llegamos y pues desde luego el tema más importante que son las artes, ya sea dentro de las ciencias, dentro de la historia o entre las mismas artes. Muchas gracias. Ah, bueno, hay un tema, así, abriendo un paréntesis, un PDT, ¿cierto? Postdata, ¿cierto? El tema de las fichas son claves, ¿cierto? Los postcards, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? Por decir, Dalí, Van Gogh, Picasso, Botero, Débora Arango, Pedronel, ¿cierto? Hay afiches acerca de las obras y hay historias acerca de esto. Esto siempre va a cautivar a diferentes públicos y en la medida donde se estén renovando, entonces, como son temas populares, ¿cierto? Que ya la gente conoce o comparte, pues entonces van a tener, digamos, un acercamiento especial a estos lugares. Mi nombre es Manuel José. Muchas gracias